Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy vamos a trabajar el tema de ecosistema y sus componentes. Quien les habla es la doctora Rosario Susana Carrillo Fernández, docente del curso de Ecología, aquí en la Universidad Continental. Bueno, el propósito de hoy es que ustedes, los estudiantes, puedan identificar la naturaleza de la ecología y para ello vamos a empezar con lo que es un ecosistema. Como pueden observar ustedes, estamos viendo un ecosistema netamente tradicional donde nosotros podemos encontrar lo que viene a ser el componente biótico y abiótico, o podría llamarse también biotopo y biocenosis. Podemos observar ahí que en la parte de biotopo tenemos a todos los seres inertes prácticamente, donde encontramos la luz, la energía solar, encontramos las rocas, las piedras, el agua, y a ello también nosotros podemos incorporar todo lo que viene a ser los componentes del medio ambiente. Asimismo, en la parte de la biocenosis nosotros podemos observar lo que viene a ser todos los seres vivos prácticamente, ¿no? Están las plantas, los animales, etc. Bueno, y dentro de ello nosotros debemos de entender que un ecosistema viene a ser esa interrelación entre estos dos componentes importantes. De otro lado también vamos a ver ahora quiénes son los niveles de organización. Podemos observar, por ejemplo, aquí al individuo, tenemos a la población, a la comunidad, el ecosistema y por último a la biosfera. Todos estos componentes necesariamente tienen que estar en un lugar donde vivir y a eso se le conoce como hábitat, y también nosotros vamos a trabajar lo que viene a ser la función principal, que es el nicho ecológico. Aquí vamos a detallar ya prácticamente lo que viene a ser un hábitat. Dentro del hábitat nosotros podríamos determinar que es el lugar o el espacio donde vive un determinado organismo. Pero este espacio tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, caracterizar el hábitat, debemos de conocer las características físicas, biológicas del medio ambiente, el tipo de tierra, la disponibilidad, como el agua, las condiciones climáticas, las especies de plantas que puedan vivir en ese sitio. Y también hay que tener en cuenta algo muy importante, los requisitos biológicos particulares de cada organismo, porque ellos son los que nos van a determinar justamente el ambiente donde es más probable que nosotros lo encontremos. Cuando hablamos de nicho ecológico, viene a ser esa función principal que cumple un determinado organismo en su medio ambiente. Vale decir, por ejemplo, una araña podría tener la función de preparar una tela de araña para poder capturar los insectos y de esa manera es un controlador biológico. El murciélago, por ejemplo, también tiene un nicho ecológico, y si es un murciélago polinizador. En este caso, en México, por ejemplo, se utiliza mucho este tipo de murciélagos para lo que viene a ser el agave. Tenemos también, ahora sí, ya hablemos de los niveles de organización, primeramente el individuo. Cuando hablamos de un individuo, como podemos observar ahí nosotros en las imágenes, tenemos un delfín, tenemos una mantis religiosa, tenemos un koala. Los individuos vienen a formar parte de un ecosistema. Empezamos con una célula, luego estaba componiéndose por numerosas células hasta llegar a tejidos y luego a lo que vienen a ser los órganos, ¿no? Y ahí empezamos a formar a un individuo. Luego, en el segundo nivel de organización, ya nosotros vamos a tener, en este caso, a una población. En el caso de la población viene a ser un conjunto de individuos, pero que tienen una característica. Todos son de la misma especie. Eso hay que tener en consideración. De otro lado, también debemos de considerar que cuando hablamos de una población, esta población tiene que tener condiciones adecuadas. Debe ser una población donde su crecimiento sea favorable, donde ellos tengan espacio para soportarse durante temporadas bastante largas, ¿no? Y a esto se le conoce también con el término de capacidad de carga. Tenemos también en el tercer nivel a la comunidad, que ya viene a ser un conjunto de diversas especies que van a interactuar y van a coexistir dentro de un mismo ambiente. Quien estudia más esto viene a ser la ecología de comunidades. Tenemos también el ecosistema, que viene a ser el sistema global mucho más grande que nosotros tenemos, donde ya se incorpora no solamente a los niveles, sino en sí a todo lo que vamos a encontrar ahí dentro del biotopo y la biocenosis. Asimismo, ya si llegamos a un nivel global mucho más grande, hablamos de la biosfera, y en la biosfera, bueno, se considera ya a todos los seres vivos que están en el planeta y los diferentes hábitats que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos la hidrosfera, la litosfera, tenemos la atmósfera también, y en cada uno de ellos nosotros vamos a ubicar a una especie totalmente diferente. Si hablamos de la hidrosfera, lógicamente estaremos hablando de animales acuáticos, de la litosfera, los que son de tierra, litotierra, y en la atmósfera netamente a todos los que son microorganismos.
Si nosotros nos vamos ya a tomar una nota importante dentro de la biosfera, recordemos que en cada nivel de organización siempre nosotros vamos a encontrar interacciones y de esas interacciones aparecen cosas nuevas y esas cosas nuevas se les conoce como propiedades emergentes. En cuanto a las áreas de la ecología, nosotros, así como las otras especializaciones, por ejemplo, en medicina, que se tiene pediatría, que se tiene ginecología, etc., ecología también tiene diversas áreas. Una de ellas, por ejemplo, viene a ser la ecología de ecosistemas, ¿no? En cuanto a la ecología de ecosistemas, analiza el flujo de energía al interior de un ecosistema, cómo es que ingresa la energía solar y cómo es que ésta se va a distribuir y va a proporcionar energía para que ese ecosistema puede ser movible. De otro lado tenemos la ecología de poblaciones, que en este caso estamos poniendo, por ejemplo, a una población de pingüinos emperadores que tienen una característica muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, los emperadores, su tasa de natalidad, mortalidad, fluctuaciones, dispersión e interacción son interesantísimas para poder estudiarlas. El macho en este caso, por ejemplo, es el que cría y el que incuba a los huevos y por un periodo bastante largo, ¿no? Quien se encarga justamente de estudiar todo este sistema de poblaciones viene a ser la ecología de poblaciones. Luego vamos a tener lo que viene a ser la ecología evolutiva, es por eso que nosotros tenemos ahí a la famosa Era de Hielo, que es una película justamente que nos va a instruir a nosotros cómo es que la selección natural y la evolución de las poblaciones van avanzando y lógicamente los más adaptados son los que van a salir adelante. Luego tenemos la ecología de comunidades, como vemos ahí, y ahí tenemos la interacción en un arrecife de coral donde hay diferentes especies en un mismo hábitat, pero todas ellas interaccionando. Asimismo, vamos a encontrar acá, dentro de las otras áreas, la ecología fisiológica. En cuanto a la ecología fisiológica, podemos decir que esta ecología se ocupa de la respuesta de cada organismo a las diferentes temperaturas, humedad, condiciones ambientales que nosotros podamos encontrar en el medio ambiente. Recuerden que no todas las especies viven en un determinado ecosistema igual, son totalmente diferentes. Y luego vamos a tener la ecología de comportamiento o etológica. En este caso, este tipo de ecología estudia netamente el comportamiento animal versus el comportamiento humano. Es una ciencia nueva que prácticamente se viene trabajando en España, aquí en Perú. Solamente hay una universidad que dicta el curso en el caso de etología, pero es una ciencia muy interesante donde nos enseña a nosotros también a aprender esa relación que tiene el hombre con el ser irracional, que en este caso serían los animales. Bueno, y si hacemos una síntesis de lo que hoy hemos querido llevarles a ustedes, queridos estudiantes, podemos decir que es importante tener en cuenta todos los ecosistemas. Estos ecosistemas están relacionados directamente con la vida de todo ser humano y lamentablemente el avance desmesurado del ser humano sobre los diferentes ecosistemas está haciendo que se altere la geografía, el clima, la parte terrenal, está afectando a la flora, a la fauna en específico y también lógicamente todo eso nos va a afectar a nosotros. Así que debemos de considerar las condiciones antropogénicas que viene haciendo el ser humano y de esa manera nosotros minimizar el impacto ambiental que se viene dando. Bueno, esto es todo por hoy aquí en este pequeño inicio de lo que viene a ser ecología. Espero que haya sido algo didáctico y agradezco a ustedes su atención. Nos vemos en la próxima sesión de clase. Chao.